Mi nombre es Mario Rincón, yo coordino el Grupo de Gestión Operativa Integral de la Formación en modalidad presencial acá en la Dirección de Formación Profesional y me acompañan Doraema Ramírez y Miller Alarcón, quienes han venido trabajando este proyecto de las pruebas Saber Pro. De parte mía, la recomendación especial para los directores regionales y los subdirectores de centro es que haya una oportuna y suficiente divulgación de toda la información que tiene que ver con las pruebas Saber Pro y con toda la organización logística que se requiere para su ejecución. En el caso de los aprendices, es estar muy atentos para que oportunamente hagan todo el proceso de inscripciones y de verificaciones precisamente de la información de cuáles son las personas que en principio han sido identificadas como susceptibles de presentar las pruebas Saber Pro de acuerdo con la información que les suministrarán con mucho detalle de parte de Miller y de Doraema. Todos sabemos que las pruebas Saber Pro son uno de los requisitos con los cuales deben cumplir los aprendices para optar por el certificado del programa de nivel tecnológico en el cual que están cursando en el SENA. Doctor Mario, entonces arranquemos. ¿Qué son las pruebas Saber Pro? Son el instrumento estandarizado que tiene el Ministerio de Educación Nacional, el Estado colombiano a través del Ministerio, para poder evaluar la calidad de la formación de las instituciones de educación superior. Porque los programas de nivel tecnólogo se encuentran enmarcados dentro de la educación superior, pues nosotros tenemos que, a través de algún instrumento, medir cómo es la calidad de esa formación que están teniendo los aprendices. Y el instrumento que se ha determinado, en este caso, para Colombia, pues son las pruebas Saber Pro que las lleva a cabo el ICFES, pues a nivel de todo el país, en todas las regionales y en una cantidad suficiente de municipios para que todos los aprendices, en este caso del SENA, pues puedan presentar su prueba Saber Pro, puedan evaluarse a sí mismos, puedan saber el nivel de formación en el cual están, la calidad de esa formación y pues a través de ello generar unos planes de mejoramiento para que las instituciones pues vayan implementándolos en el tiempo y se tenga un mejoramiento continuo de la calidad de la formación en el país. Son obligatorios por ley. El decreto que los rige es el 4209 del 2009, de octubre del 2009, y la ley es la ley 1324 del 2009. Todas las instituciones de educación superior están obligadas a cumplir con este requisito para poder graduar a sus estudiantes. En el caso del SENA, el año pasado, la resolución 1016 del 2 de julio de 2013 obliga a que se presente la prueba Saber Pro por parte de los aprendices del SENA como un requisito adicional, ya bien lo decía nuestro coordinador, para todos los aprendices de nivel tecnólogo. No se pueden certificar hasta tanto no hayan presentado la prueba Saber Pro. Todos los aprendices que se certifiquen después del 30 de septiembre de 2013 tienen que presentar la prueba Saber Pro como un requisito adicional de certificación. Recuerden que solamente tenemos 2 pruebas al año y si no se presentan en este momento a la prueba de junio, tendrán que esperar hasta la prueba de noviembre y eso pues les va a retrasar necesariamente el periodo de certificación, lo cual no queremos y por eso debemos dejar esta información tan clara para que ninguno de los aprendices que deban presentar la prueba pues se queden por fuera. ¿Cuáles son los objetivos de las pruebas? Mejorar la calidad de la formación profesional mediante algunas mediciones que las hace un tercero. No somos nosotros mismos los que estamos diciendo que la calidad de la formación es de X o Y manera, sino que a través de la medición de un tercero, en este caso el ICFES, la institución que el Ministerio de Educación Nacional ha determinado que es la idónea para poder medir la calidad de la formación de los estudiantes del país, pues nos dicen cómo es nuestro nivel y con base en las debilidades que vamos encontrando se van a desarrollar planes de mejoramiento que nos conduzcan a una mejora en la calidad. Ese es el objetivo fundamental de las pruebas Saber Pro. 2. Diagnosticar fortalezas y debilidades.
insumo para generar planes de mejoramiento, ya lo hemos mencionado, construir indicadores de evaluación de la calidad de los programas de nivel tecnólogo que le aportan a dos procesos importantes en este momento que se están llevando a cabo. Uno es el proceso de autoevaluación de los programas de nivel tecnólogo con fines de acreditación de programas de alta calidad y en el futuro para la acreditación institucional. Entonces, estos indicadores pues, le van a proporcionar la información suficiente a nuestro sistema de información de la calidad interno para poder llevar a cabo esos dos procesos, acreditación de programas y acreditación institucional, todo a partir del proceso de autoevaluación. Beneficios, pues algunos beneficios que van a obtener los aprendices que presenten las pruebas. Mayor opción de selección para vincularse en el mercado laboral. Ya hay algunas empresas en las cuales en sus procesos de assessment tienen como requisito las pruebas y miran pues el nivel en el cual se encuentran, la calificación que obtuvieron. Poderse certificar de los programas de nivel tecnólogo que en este momento se encuentran en formación. Mayor opción de obtener becas en universidades. Las universidades tienen espacios en los cuales los aprendices SENA se pueden presentar, pueden competir por becas, pero pues deben tener una muy buena presentación de las pruebas, un muy buen resultado, buen promedio para poder optar por esas becas. Los mejores puntajes de la prueba que se desarrolló en agosto del 2013, cuyos resultados nos llegaron en el mes de noviembre, fueron destacados por la directora general y obtuvieron becas para poder continuar con sus estudios de formación. ¿Qué componentes tienen las pruebas Saber Pro? Tienen dos grandes áreas, una de las cuales se llama competencias genéricas y las otras se llaman competencias específicas. Todos los estudiantes, todos los aprendices deben presentar las pruebas genéricas. Cualquier persona que se forme en la educación superior en Colombia, se le miden las pruebas genéricas y son los mínimos que debe tener cualquier persona que se esté titulando de la educación superior. ¿Qué tienen las pruebas genéricas? Tienen el componente de lectura crítica, comunicación escrita, inglés, competencias ciudadanas y razonamiento cuantitativo. Esas son las pruebas genéricas que todos los aprendices del SENA y todos los estudiantes del país deben presentar y por eso se llaman genéricas. Todos deben presentar las mismas pruebas. Y competencias específicas son competencias por agrupación temática de programas que el ICFES ha venido desarrollando con el tiempo y que depende del programa en el cual se estén formando, pues van a poder tener alguna de estas competencias específicas. No todos los aprendices tienen que presentar pruebas específicas y no todos los programas tienen amarrada, de acuerdo al nombre del programa, una prueba específica, porque el ICFES pues no cuenta con 140 pruebas diferentes, que en nuestro caso, en el caso del SENA, pues tenemos 140 programas diferentes de nivel tecnólogo. Entonces, algunos sí van a tener prueba específica, pero es necesario recordarles que no todos van a tener pruebas específicas. Entre las pruebas específicas, algunas de ellas están ensamblaje y operación de maquinaria y equipos, formulación y evaluación y gestión de proyectos, gestión financiera, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Fíjense que las pruebas específicas son pruebas muy generales, no son tan específicas como el nombre del programa. Entonces, toda el área de salud en el país pues presenta una prueba específica que se llama promoción de la salud y prevención de la enfermedad, pero no significa que mi nombre del programa tenga que ver directamente con la prueba específica. Hemos tenido algunos inconvenientes en el momento de presentar la prueba por parte de los aprendices y es que como el nombre de la prueba no corresponde a mi nombre del programa, no la presento. Tienen que presentar la prueba específica porque si no el ICFES no les da el certificado de asistencia a la prueba, entonces quedaría como si no hubieran ido a las pruebas. Es necesario que presenten tanto las pruebas genéricas y si les corresponde presentar la prueba específica, pues también deben presentar la prueba específica. ¿Cómo saben que deben presentar la prueba específica? Porque en el momento de la citación, cuando ustedes descarguen la citación, les aparece la citación a pruebas genéricas a las 7 de la mañana
en las horas de la mañana, todos los aprendices, y en la hora de la tarde, en la jornada de la tarde del mismo día de la prueba, les aparece la convocatoria de las pruebas específicas. Deben volver al centro, a la universidad, al colegio, donde hayan sido citados, a volver a presentar las pruebas específicas en la jornada de la tarde. Hay que tener mucho cuidado con eso. La primera prueba del 2013, la de agosto, aún no era obligatoria, pero la segunda prueba, la del mes de noviembre, ya obligaba a los aprendices a certificarse, a presentar la prueba para poder certificarse. Entonces, pues hemos tenido un buen desempeño. Como pueden ver en la gráfica, pues hemos ido aumentando el número de aprendices de una manera exponencial. Mejores puntajes en el año 2013. Tenemos como costumbre pues distinguir el cuadro de honor de los mejores puntajes que se obtuvieron en la prueba. Esta es la prueba de agosto. La prueba de noviembre aún no han llegado los resultados, van a llegar a mediados de este mes de febrero. Estos 3 aprendices, además de ser distinguidos dentro del SENA como los 3 mejores, pues cada uno de ellos obtuvo una beca del 100% para que continuaran sus estudios superiores, ya fuera de pregrado, maestría o cursos superiores. Este año vamos a tener 2 pruebas, una en junio, una en noviembre. Las pruebas de noviembre del 2013, ya les dije, los resultados van a llegar a mediados del mes de febrero. Es importante que cada uno de los aprendices descargue el resultado de su prueba en el mismo portal donde se realiza la inscripción. Es el mismo portal que siempre utilizamos, www.icfesinteractivo.gov.co. Con el número del documento y con el número del registro, con el EK y el número que les corresponde, pueden descargar el resultado individual, cada uno de los aprendices, y verificar cómo les fue en las pruebas Saber Pro. Una rápida recordación de la información que les hemos hecho llegar. Las pruebas Saber Pro se miden con media 10 y desviación 1. Entonces, cuan más distantes estén hacia la derecha, hacia arriba del 10, pues mucho mejor. Cuan más alejados estén, 11, 12, 13, 14. Y cuan más alejados estén del 10 hacia abajo, pues entonces el desempeño es mucho más bajo, 9, 8, 7, etc. Esa es la información que les teníamos para que puedan descargar los resultados de las pruebas. La aplicación de la primera prueba del año, la de junio del año 2014, será el día 15 de junio del 2014. El lugar pues va a ser asignado por el ICFES, es una logística nacional que ellos tienen que desarrollar, por eso la antelación con la cual nosotros hacemos la convocatoria y la Leonardo, ¿me escucha? Inscripción. La convocatoria la estamos abriendo hoy oficialmente. La inscripción se va a desarrollar, ya les cuento las fechas, va a ser en el mes de marzo y la prueba es hasta junio, pero es que desde marzo hasta junio el ICFES tiene que llevar a cabo la logística para poder preparar la documentación, imprimir las pruebas, las Biblias personalizadas con el número de documento y el nombre de cada uno de los aprendices y determinar el sitio en el cual los va a citar. Entonces es muy importante cumplir con los plazos, puesto que después de que se venzan los plazos nosotros no podemos regresar y retornar a hacer actividades anteriores. Entonces, nuevamente repito, la prueba se llevará a cabo el 15 de junio del 2014. El lugar lo provee el ICFES, tienen que revisar días antes de la prueba, volver a confirmar cuál es el sitio de las citas de presentación de la prueba. Y la duración de la prueba, les recuerdo nuevamente, en la mañana pruebas genéricas, en la tarde pruebas específicas, el mismo día de la prueba. En este momento no sé. La preinscripción, nosotros desarrollamos un proceso de preinscripción en la circular número 0015 del 28 de enero que enviamos a los centros de formación. Nosotros les contamos cómo estamos desarrollando nuestro proceso de preinscripción. Lo que nosotros hacemos es enviar al ICFES una base de datos de todos los aprendices que están en capacidad de presentar la prueba Saber Pro. Los que están próximos a certificarse y cuentan con las condiciones de el porcentaje de juicios evaluativos en Sofía Plus, ya reportado, que nosotros hemos seleccionado directamente de la base de datos de Sofía Plus, de nuestro sistema de información académico.
ahí tenemos un paso que debemos hacer y es que nosotros ya sacamos una primera base de datos, pero esa base de datos no es la que le vamos a entregar al ICFES. Lo que nosotros vamos a hacer es que desde el 3 de febrero, desde hoy, hasta el 14 de febrero, se deben actualizar los datos que aparecen en Sofía Plus. Entonces les pedimos a los centros de formación que en este momento ya tienen la base de datos, porque también fue enviada la base de datos, que revisen si todos los aprendices que aparecen en esa base de datos son los que deben presentar la prueba y si hace falta aprendices, que los identifiquen, 1. 2, que verifiquen en Sofía Plus la razón por la cual no aparecen en la base de datos. Puede ser porque el porcentaje de los juicios evaluativos está desactualizado, no les han colgado todos los resultados de aprendizaje, puede ser que la información personal esté con errores, errada, entonces les pedimos que por favor hagan esa actualización de los datos. El estado del aprendiz debe estar en formación, no puede estar en inducción o no puede estar ya certificado, por ejemplo. Entonces debe estar en formación, deben tener mucho cuidado con la información que aparece ahí en Sofía Plus. Y el 14 de febrero nosotros vamos a volver a consultar la información y esa segunda base de datos sí es la base de datos oficial que le vamos a pasar al ICFES. Si el 15 de febrero, el 16 de febrero, ustedes nos llaman, nos consultan y nos dicen, mire, se nos olvidaron tantos aprendices, por favor inclúyanlos, ya no hay nada que hacer. La base de datos ya la tiene el ICFES y con base en esa base de datos es que continúa el proceso. Por eso es tan importante seguir los pasos y cumplir con las fechas y los plazos establecidos. El costo de la prueba. Esta convocatoria a prueba es especial porque hasta la prueba del año 2013 de noviembre, el SENA asumió el costo total de todos los aprendices que se inscribían a las pruebas. En este año, si se inscriben por primera vez a la prueba, si nunca se habían inscrito en ninguna de las anteriores citaciones y en este momento se inscriben a través del portal del ICFES, de ICFES Interactivo, van a quedar inscritos a la prueba. Si es la primera vez, no tiene costo. El SENA va a asumir el costo de las pruebas que sean por primera vez. Si el aprendiz ya se había inscrito, ya había tenido sitio de presentación de la prueba y por alguna razón no había podido asistir a la prueba, el aprendiz debe asumir el costo de la prueba. No importa si asistió ese día o no asistió, si se tiene que volver a inscribir, el aprendiz debe cubrir el costo de la prueba, que el costo para el año 2014 es de 62.000 pesos para todos los aprendices que van a presentar la prueba. Los que se inscriben por primera vez, recuerdo nuevamente, el SENA asume el pago y no tiene ningún costo para los aprendices que se inscriban por primera vez. El proceso de inscripción. Luego de que nosotros enviamos al ICFES la base de datos de preinscritos, esos aprendices quedan allá registrados y pueden hacer el proceso de inscripción. Los que no estén en la base de preinscritos no pueden hacer el proceso de inscripción. ¿Cómo se hace el proceso de inscripción? Entran por la página web del SENA, por nuestra página general www.sena.edu.co y siguen el link de consulta citación ICFES. Ese link nos va a llevar a la plataforma del ICFES, a ICFES Interactivo. También pueden entrar directamente a ICFES Interactivo, a la opción de citación. Entonces pueden entrar por nuestra página o pueden entrar directamente por la página del ICFES. Después de entrar a citación, deben escoger examen de la calidad de la educación superior. Esa es la opción en la cual deben inscribirse. Y hay una opción que dice individual, entonces deben seguir el camino, deben seguir la ruta, entrando nuevamente por examen de la calidad de la educación superior y luego la opción que dice individual. Entonces el proceso les pide un usuario y una clave. El usuario es el número del documento que nosotros preinscribimos en el ICFES, que es el que tienen en Sofía Plus registrado, es el número del documento que tiene cada uno de los aprendices cargado en Sofía Plus en el momento de sacar la última base de datos, o sea, a 14 de febrero. Si después cambian en Sofía Plus el número del documento, pues nosotros no podemos enviarle ese número de documento al ICFES porque ya les habíamos enviado un número de documento anterior.
Ese es el usuario y la clave depende del tipo del documento. Si el documento es cédula, la clave es C mayúscula y el número del documento, y si el documento es tarjeta de identidad, la T mayúscula y el número del documento. En la presentación les aparece un ejemplo. Entonces, por ejemplo, tipo de documento, cédula de ciudadanía, usuario, el número de la cédula, en este caso 79555444, y la clave sería, como es cédula, C mayúscula 795555444. Ese es el ejemplo pues que les tenemos ahí. No deben llevar esos objetos el día de la prueba, pero más adelante pues les vamos a ampliar por qué es posible que les anulen la prueba y en qué problema podrían incurrir en el momento de anulación. Pero pues básicamente no pueden llevar aparatos electrónicos. En el momento de hacer la inscripción les arroja automáticamente el número de registro EK. Empieza con las letras EK y tiene un número, un consecutivo. Ustedes deben grabar ese número, guardarlo muy bien, porque con ese número van a tener que consultar el sitio de aplicación de la prueba y consultar los resultados después de 2 o 3 meses de la prueba, cuando el ICFES nos entregue los resultados de las evaluaciones. Ahí, por ejemplo, les aparece Escuela de Carreras Industriales, CDG, bloque tal, salón número tal, y deben presentarse a la primera sesión a las competencias genéricas únicamente en ese caso que les pusimos como ejemplo. Si les aparecen 2 citaciones, dice primera sesión, competencias genéricas a tal hora, a las 7 de la mañana, segunda sesión, competencias específicas en las horas de la tarde. Esa citación es muy importante que la guarden porque el número les permite continuar con los procesos. Para poder llegar a esta citación deben primero diligenciar una encuesta sociodemográfica. Esa encuesta sociodemográfica la tiene que diligenciar cada uno de los aprendices, puesto que son preguntas personales que cada uno debe diligenciar, y al finalizar deben verificar que finalice correctamente. Puede que haya una interferencia en la conexión a internet en ese momento y no les llega hasta descargar el número de la citación. Esa inscripción no es válida. Tienen que volver a ingresar hasta que les genere el número de inscripción. ¿Qué temas deben desarrollar directamente los aprendices? Hoy, 3 de febrero, les habíamos pedido a los centros que los convocaran a esta videoconferencia. Del 4 al 13 de marzo, desarrollar el proceso de inscripción que anteriormente les estaba mostrando. Entrar a ICFES Interactivo o entrar por la página principal del SENA, seguir el link, entrar y descargar el número de citación EK, desarrollar toda la encuesta sociodemográfica hasta que les genere el número de citación. Desde el 30 de mayo hasta el 15 de junio, descargar la citación como tal. Y el día 15 de junio, pues asistir a la prueba. Si es prueba genérica, si es competencias genéricas, solamente en la mañana. Si son las dos, en la mañana competencias genéricas y en la tarde competencias especiales. Para recordar, pues la actualización en Sofía Plus, debemos solicitarle muy encarecidamente a los centros de formación que la información de los aprendices esté totalmente actualizada. Las anulaciones. El ICFES nos entrega a nosotros el informe de anulados. Entonces, el solo hecho de llevar al sitio de presentación objetos que no están permitidos los conlleva a una anulación. Estamos hablando de dispositivos móviles, teléfonos, MP3, tablets, cualquier instrumento como ese. No importa que no lo usen y no importa que esté apagado. Buenos días, yo les voy a hablar de las características de las pruebas que ustedes van a presentar. En primera instancia, entonces, establecer qué evalúa Saber Pro en los programas de técnicas profesionales y tecnologías. Son 5 módulos de competencias genéricas, uno de lectura crítica, otro de razonamiento cuantitativo, una prueba de escritura, una prueba de inglés y una prueba de competencias ciudadanas. En el caso de la lectura crítica, en este caso se habla de 2 tipos de textos, textos continuos y textos discontinuos. Los continuos son aquellos que se leen de forma lineal, uno empieza y va siguiendo la secuencia,
son textos que se organizan en oraciones y párrafos y tienen una clasificación que ustedes conocen. Pueden ser textos expositivos, descriptivos, literarios o textos argumentativos. En segundo lugar, tenemos los textos discontinuos, que son, digamos, presentaciones de información en matrices, en cuadros, en tablas. Pueden ser etiquetas, infografías, diagramas, avisos publicitarios, manuales, reglamentos o caricaturas. ¿Qué es lo que se mide en la prueba de competencia ciudadana, de lectura crítica? Lo primero es que el estudiante esté en condiciones de identificar y entender los contenidos explícitos de un texto. Por ejemplo, eventos, ideas, afirmaciones y otros elementos locales que están presentes en el texto. En segundo lugar, comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Aquí está la idea de poder hacerse una representación completa del texto. El estudiante debe comprender la manera como se relacionan los elementos locales de un texto y cómo estos elementos forman una organización semántica y están organizados en una estructura formal. En tercer lugar, se solicita o se espera que el estudiante esté en condiciones de reflexionar a partir de un texto y de evaluar su contenido. En este caso, el estudiante debe relacionar el texto con contenidos que no se encuentran explícitamente en él, así como reconocer las estrategias que se emplearon en el texto para presentar las ideas y evaluar la validez y la veracidad de esos planteamientos. Aquí está un ejemplo de lectura crítica. En este caso tenemos un cuadro que compara sistema Linux con sistema Windows en una serie de aspectos: filosofía, precio, desarrollo, código fuente, estabilidad, seguridad, facilidad de uso, controladores de hardware, difusión, disponibilidad de programas, precio. Esa es una tabla, este es un ejemplo de texto discontinuo, y después aparecen preguntas sobre ese material de información. En la pregunta 1 se hace referencia a que una empresa quiera adquirir un sistema operativo que pueda utilizarse en diferentes dependencias y con diferentes propósitos. Se le podría recomendar, de acuerdo con la tabla, que adquiera el sistema operativo Linux o Windows o Linux o Windows, y después de decir cada uno viene una razón, ¿no? La primera dice Linux, pues si bien no es muy usado en hogares y oficinas, está muy extendido en servidores, y así cada una de las opciones de A a D trae tanto el nombre del sistema operativo como la razón por la cual podría escogerse en el caso que lo indica la pregunta. De la forma como el ICFES construye sus preguntas. Ustedes verán que arriba empezamos en dado caso y sigue el enunciado, pero el enunciado no termina arriba, sino que cuando dice el sistema operativo, esa frase que empezó arriba en el planteamiento de la pregunta se puede completar con cada una de las opciones. Se trata de escoger la opción que completa apropiadamente el enunciado que se empezó en la pregunta. El siguiente módulo es el módulo de razonamiento cuantitativo. Tenemos algunas operaciones con números racionales, ¿no? Por ejemplo, cómo pueden representarse las fracciones, bien sea como razones, con decimales o en términos de porcentajes. Es decir, es un manejo muy funcional y básico de este asunto, en últimas aritmético, ¿cierto? Operaciones aritméticas y composiciones de operadores, es decir, cómo se articulan la suma, la resta, la multiplicación, la división, casos en los que hay que
hacer una operación y luego otra. También se tiene en cuenta la proporcionalidad, el orden de números e intervalos, las relaciones lineales, los parámetros, áreas y volúmenes de formas geométricas simples como triángulos, rectángulos, círculos y cajas. Se trata de poder realizar conteos que utilizan principios de suma y multiplicación, gráficas de estadísticas como diagramas de tortas, de barras, polígonos de frecuencias, diagramas de dispersión, histogramas, representaciones de datos en tablas, promedios y rangos estadísticos, intersección, unión e inclusión entre conjuntos. La prueba lo que les mide es como la versatilidad para resolver problemas, enfrentar situaciones con esos conocimientos que ustedes ya tienen. En contextos financieros, se trata de situaciones en las que hay que manejar cifras relacionadas con dinero, por ejemplo, flujos de caja, rentabilidad, rendimientos financieros, programas de ahorro, créditos, intereses, etcétera, conversión de monedas, pero situaciones que en general no requieren un dominio especializado. Por otra parte, están contextos de información científica. En este caso, se trata de tener en cuenta datos de tipo científico que son de interés general y que no requieren conocimiento. Por ejemplo, datos sobre fenómenos ambientales, climáticos, astronómicos, dinámicas de población, epidemias, desarrollos tecnológicos, telecomunicaciones e informática. También están situaciones sociales, por ejemplo, situaciones en las que el estudiante analizaría resultados electorales, impacto de programas políticos, indicadores económicos, flujos demográficos, eventos culturales y finalmente unas situaciones ocupacionales. Se incluyen situaciones propias del ámbito escolar o del ámbito universitario. Es un ejemplo sobre subsidio de transporte. Se le dan los datos de cómo ha sido el auxilio de transporte y cómo ha sido la tarifa de un pasaje mensual, el auxilio, cómo se le ha ofrecido mensualmente al trabajador y en promedio cómo ha sido la tarifa de transporte. Y se le pregunta en qué momento el costo del transporte está muy por encima de lo que recibe a través del auxilio. El otro módulo es el módulo de comunicación escrita. Yo tengo una relación muy especial con ese módulo. Es un módulo que busca evaluar la capacidad del estudiante para expresar las ideas por escrito en un tema determinado. Se trata de hacer algunos planteamientos sobre temas absolutamente conocidos por todos. Algunas veces las personas se ríen de las preguntas que podemos llegar a hacer, lo sencillas que pueden ser, pero las inmensas posibilidades que nos dan para saber si una persona organiza, por ejemplo, un plan textual para presentarle a otro interlocutor el planteamiento que uno quiere hacer. Los temas no revisten ninguna dificultad, siempre escogemos algo que sea de dominio público, de lo que todo el mundo sepa. Aquí están los aspectos que nosotros miramos. Miramos si el estudiante asume, se organiza para exponer las ideas. Si en el texto encontramos que desarrolla las ideas conectándolas unas con otras, si no salta de un tema a otro sin explicarle al interlocutor qué relación hay entre un tema y otro, que selecciona un estudiante que tiene un buen puntaje es porque ha seleccionado el lenguaje más apropiado para hablarle a alguien que probablemente no sabe sobre el tema o que en general le está requiriendo una información específica. Que haya un dominio de las reglas de escritura. También nos interesa, por ejemplo, que haya
concordancia de género, concordancia de número, porque eso tiene unas implicaciones muy profundas en el texto. Cuando yo estaba hablando de ellos y finalmente terminé en la oración hablando de ella, pues quiere decir que no estoy hablando de lo mismo. Perdí el tópico, así de simple. Estoy cambiando, estaba hablando en plural, pasé a hablar en singular, estaba hablando en masculino, pasé a hablar en femenino. Quiere decir que no sé de qué estoy hablando y eso se nota en el escrito. Miramos si las estrategias de quien escribe fueron adecuadas para su propósito y no nos fijamos en si la persona escribió algo que a nosotros nos interese o que esté de acuerdo con nuestras opiniones. Cuando escriban algo en la prueba, piensen más en organizar bien su planteamiento que en sí a nosotros nos puede o no gustar lo que ustedes van a expresar. El otro módulo es el módulo de inglés. La prueba tiene que ver con los parámetros que ha establecido el marco común europeo. La prueba permite clasificar a los estudiantes en A1, en niveles A1, A2 y B1. Y digamos, hay segmentos de la prueba que miden específicamente las habilidades que se consideran en estas pruebas. Vienen unos ejemplos. Les recomiendo siempre ir a la página web del ICFES porque hay más ejemplos de preguntas y poder prepararse con las preguntas que el ICFES les presenta. Bueno, aquí por ejemplo tenemos una pregunta en que se va a hacer, es como una definición de las palabras de 6 a 10. Le dicen a uno, por ejemplo, todos los miembros del mismo equipo usan esto. Entonces abajo dice si es un balón, una bicicleta, una competencia, un campo, un jugador, un estadio o un uniforme. Entonces yo lo que tengo que hacer es relacionar uniforme con esto que sería su definición. Todos los miembros del equipo lo usan. Tenemos espacios para completar. Aquí está un texto donde le faltan palabras, el hueco en la capa de ozono, y entonces el texto tiene huecos numerados para que uno después, con las opciones que le aparecen aquí, para el campo 16 usted puede escoger entre las palabras A, B o C. Diga cuál. Esa es la mecánica de presentación. Cada uno de los espacios que está marcado allá con un número le da a uno una serie de opciones para responder, para completar el enunciado. Y aquí está un texto de comprensión de lectura. Es a propósito de la experiencia de Janet. Y después vienen una serie de preguntas acerca de la intención del autor, que es lo que la 31 dice, qué es lo que el escritor está tratando de hacer en este artículo, qué es lo que el lector puede encontrar en este artículo, es la pregunta 32. ¿Cuál de estas ideas se presentó en el texto? Y hay una apreciación, digamos, cuál sería, este es un ejemplo de escritura, de planificación de escritura, porque le dice a uno cuál sería la nota más apropiada que alguien le podría dirigir a los empleadores. Entonces hay 4 opciones, digamos, es un manejo del lenguaje para ver cuál sería el lenguaje más apropiado y el estudiante tiene que escoger allí. Este es el módulo de competencias ciudadanas. La prueba evalúa conocimientos. Por ejemplo, comprender qué es la Constitución Política de Colombia y sus fundamentos, conocer los derechos y deberes que la Constitución consagra, conocer la organización del Estado de acuerdo con la Constitución Política de Colombia. Evalúa conocimientos y también evalúa valoración de argumentos. En este caso se trata de poder analizar y evaluar la pertinencia y solidez de enunciados y discursos. También evalúa la capacidad del estudiante para integrar diversas perspectivas, para pensar que no solamente cuenta la perspectiva de uno, sino que
hay perspectivas de muchos actores en juego en los procesos sociales. En ese caso, se habla de reconocer la existencia de diferentes perspectivas en situaciones en donde interactúan diferentes partes, y el otro caso, estar en condiciones de analizar las diferentes perspectivas presentes en situaciones. En el primer caso es reconocerlas y en el segundo caso analizarlas. Y también la prueba evalúa pensamiento sistémico, es decir, entender que en el caso de los procesos sociales, de las dinámicas sociales y en el caso de pensar en problemas y soluciones, hay distintos aspectos involucrados y hay que estudiar cuáles son las relaciones entre esos aspectos involucrados. Es un ejemplo de pregunta sobre los derechos de Rosa cuando tiene un accidente y envía una hoja de vida para obtener un empleo en esas condiciones. ¿Qué dice la Constitución acerca de las condiciones de la trabajadora y de la empresa? Aquí están los tipos de resultados que ofrecen las pruebas. La prueba ofrece resultados para los individuos, para las instituciones, y también ofrece una información agregada. Muchas gracias. Gracias.